Buenas noches, Michael. ¿Me escucha? Buenas noches, Michael. ¿Me escucha, Michael? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Tema clasificación de... Vamos a hablar entonces sobre las acciones. ¿Me escucha, Michael? ¿Me escucha, Michael? Tema clasificación. ¿Cuál es la expresión? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Vamos a comenzar. Decimos, ¿verdad?, de que los romanos no solo decían tengo un derecho, sino también decían tengo una acción. Y así se ha dicho, sobre todo cuando se referían al periodo de la época clásica. El derecho romano es más bien un sistema de derecho subjetivo, ¿verdad? Entonces, ellos ya hablaban de acciones. Gallo en sus instituciones decía que el derecho que usamos se refiere a las personas o a las cosas o a las acciones, ¿verdad? Ya ellos utilizaban el término de acciones. Entonces, el medio ordinario que ellos tenían en el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para la defensa de sus derechos, que era la acción, ¿verdad? La acción venía siendo como la demanda, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a ver la clasificación de las acciones. ¿Cómo se clasificaban las acciones, Michael? Bueno, las acciones, profesora, son como bien usted lo explicaba, se dirigían prácticamente a lo que es el proceso en sí. Pero ¿cómo se Y estas clasificaban? clasificaciones, Ajá. bueno, como primer estaban lo que son las acciones. Civiles y las acciones honorarias. Ajá. Sí, están las civiles y las honorarias. Y las acciones reales o acciones Personales.
personales. Las acciones prejudiciales y también las Judiciales, acciones persecutorias, es decir, las penales y las mixtas. rey La otra, persecutoria. sí. Y la quinta, y acciones También hablamos de las acciones privadas y privada y las las populares. populares. Exacto. Sí. ¿Qué otras Las acciones? acciones ciertas y acciones inciertas. Así es. Ajá. Y las acciones arbitrarias Arbitraria. y Las perpetuas las acciones, las perpetuas. y las temporales. Ajá, las temporales. También tenemos una novena, que eran las acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. Entonces vamos a entrar a ver las primeras. Hábleme sobre las acciones civiles, ¿verdad? Ujú. Son aquellas que están bajo el Sí, derecho civil, están sí, relacionadas con el derecho civil. Es decir, una de las partes está interesado en un tema o una controversia, entonces interpone una causa. En este así es. caso, la figura jurídica que lo va a estipular es la pretensión que persigue. Exacto. Como la acción publiciana, análoga a la reivindicatoria. Eso era lo que ellos tenían, acción publiciana. Sí. Es decir, que se refería prácticamente a lo que nosotros tenemos hoy como acción reivindicatoria, ¿verdad? Sí. En la que se protegía al propietario bonitario, porque esa era una clasificación de la propiedad bonitaria, a ver, fingiendo que ya había pasado el tiempo necesario para la usucapión, ¿verdad? Entonces, y Sí. se había convertido en propiedad adquirida. Vamos a ver más adelante los tipos de propiedad. Cuando miremos la clasificación de los bienes, ¿verdad? Entonces, entremos a ver en qué consistían las acciones honorarias. Las honorarias son acciones que el acreedor protege un supuesto totalmente reconocido o Son creadas configurado. por el pretor para proteger un supuesto totalmente nuevo. Son creadas por el pretor para proteger un supuesto totalmente nuevo, que no era reconocido ni configurado por el derecho. Hablemos de las acciones reales y las acciones personales. Primero hablemos de las reales. A ver, Michael. Sí, las reales protegían a los derechos reales. Exacto. En este caso, también sobre la conducta de una cosa. Así es. Por una acción reivindicatoria de un derecho real, como por Exacto. ejemplo de un bien. Así es. En Hablemos este de las caso, personales. bueno, las personales son el modo que tiene el deudor, es decir, el cumplimiento de una prestación, un contrato, de un delito. Así es. Exacto. De un delito de origen contra un particular obligado con el que constituye un vínculo jurídico, ¿verdad? Contra cualquier persona que se atente contra un derecho real. Bien. Vamos a ver las acciones prejudiciales. Prejudiciales. Ajá. ¿Qué me puede decir de las acciones prejudiciales, Michael? Las prejudiciales, pues, Sí, sí. Prejudiciales. son acciones pecuniarias. A ver. Ajá. Estas acciones no perjudican a los litigantes, de ahí que es llamado prejudiciales, que tienen además la particularidad de cada uno de los litigantes puede ser actor o reo. Y la iniciativa en demandar también, ¿verdad? Sí. Es lo que resuelve y se trata de la acción relativa a este estado civil. Antiguamente, ¿verdad? Antiguamente dice la que resolvía acerca de la esclavitud o servidumbre. En el caso dudoso o discutido y siempre sobre la filiación y matrimonio y acción, son acciones prejudiciales, ¿verdad?
Entonces, hablemos de las acciones reipersecutorias. Reipersecutorias. Ajá. Persiguen el bien, o es decir, la restitución de una cosa. Ajá. ¿Qué más? Sí, persiguen el bien la restitución de una cosa, es decir, que como su palabra lo dice, la acción que ejecuta ya sea el demandante, en este caso es con el fin de querer volver a tener el objeto. Claro, Bien la así, restitución la del bien, ¿sí? ¿verdad? Hablemos de las acciones penales. Las acciones penales, profe, en este caso habla de delitos, pues en este caso ¿Sí? las personas que cometían delitos, pues ¿Sí? en este caso la víctima podía interponer en ese sentido, en el derecho romano, una demanda en contra de la persona que había Es decir, la actuado función, sí, la función de esta acción no era mala fe. punitiva, sino que más bien era resarcir e indemnizar o recuperar el bien, ¿verdad? Resarcir, indemnizar o recuperar el bien. Ese era el objeto de estas acciones penales, ¿verdad? Por eso se Sí, llaman las acciones reipersecutorias, ¿verdad? Persiguen el bien, la restituyen de una cosa, pero su función no era punitiva, aunque aquí habla de no era acciones punitivo. punitivas, ¿verdad? Hablemos de las acciones mixtas que ya vienen combinadas, estas. Ajá. A través de estas Sí, acciones mixtas, ¿qué se logra? Se logra una indemnización, Michael. Una indemnización por el valor del objeto. Estamos hablando de acciones mixtas, ¿verdad? Como una cantidad, por ejemplo, adicional por la pena, ¿ya? Y tal es el caso de la acción de la ley Aquilia, que tenía a víctima del delito de daño en propiedad, en propiedad ajena. Y la acción se daba por el máximo valor, ¿verdad? Que el objeto hubiera alcanzado en el último año. Una parte entonces se cobraba como indemnización por el valor real del objeto y otra ofrecía para cubrir la multa privada, que era la pena impuesta al infractor, ¿ya? Entonces, ahí había una doble, prácticamente, primero indemnizaba y también te multaban. Ahora, hablemos de las acciones privadas y acciones populares. Hablemos de las privadas. Acciones privadas, ¿en qué consistían? Las privadas las ejerce un particular en defensa de otra persona, de su persona. Exacto. Su patrimonio, de su familia, cualquiera que haya sido citado, pueden ser un ejemplo de una acción privada. Exacto, ¿verdad? Entonces se refiere, ¿verdad? A la defensa de su persona, su patrimonio, a la de su familia. ¿Y las acciones populares a qué se refieren? Son ejercidas por cualquier individuo en defensa de un interés público. Sí, sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, como podemos ver, habían diferentes tipos de demandas. ¿Ve qué bonito? Y las acciones ciertas y acciones inciertas, ¿a qué se referían las acciones ciertas? A ver, Michael. Bueno, la cierta, los específicos hechos reales Ajá, que ocurren en determinado juicio. así es. Dichas acciones son aplicadas con un proceso penal. Penal, sí. Sí. ¿Y las acciones inciertas a qué se refieren? Es la pretensión del demandante en lo que Exacto. se da a conocer la pretensión. Sí, exacto. ¿Verdad? Es Las la formas de pretensión del pago demandante. que pretendía hacer Así es. ¿Qué es en la lo que quiere el reivindicación. demandante? ¿Verdad? Acciones inciertas es la pretensión del demandante ante el juez y el jurado. Eso es prácticamente su pretensión. ¿Qué es lo que él quiere pedir en juicio? Hablemos de las acciones arbitrarias. En el procedimiento formulario, Ajá.
La condena era pecuniaria. Pecuniaria, ajá. Ajá, pecuniaria. Ujú. Sí, estamos en dinero. Por eso, sí, por eso sí se perseguía la La restitución restitución. o exhibición de una cosa. Ajá, Debía ejercer una acción arbitraria. ya. Esto es que contuviera como cláusula arbitraria Sí. en la que el magistrado instruía al juez para que antes de condenar al demandado la ordenara sin restituir o Entonces exhibir le la cosa. ordenaba restituir o exhibir la cosa Sí, al demandado. Ajá. Y también lo condenaba a pagar ¿qué? este obedecía si sería absuelto o no, sería condenado a A pagar pagar la una cantidad cantidad fijada. fijada en la sentencia, que podía ser mayor, ¿verdad? Del valor de la cosa que se trataba. Sí. Bien. Vamos a otra acción, las acciones perpetuas y temporales. ¿A qué se refieren las acciones temporales? Las temporales. Sí. ¿A qué Se- otras acciones se se- parecen estas temporales? son honorarias Se en ese parecen a las sentido. acciones honorarias. Ajá. Sí. Ajá. Prescriben Prescriben en un año, en un año. o sea, en el tiempo O en que el sea, magistrado duraba en su cargo, prácticamente. el magistrado que ocupaba en su cargo. Sí. ¿Y las acciones perpetuas a qué se referían? Son las que prescribían en un Estas plazo prescriben más más, largo. tienen más tiempo, ¿verdad? Para prescribir. Y este periodo fue fijado por Teodosio II, ¿verdad? Entonces, y prescribían en 30 o 40 días. Y las temporales lo hacían en un plazo menor. Esa es la diferencia entre las dos ellas, las temporales y las perpetuas. Hablemos de las acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. ¿A qué El se derecho, refieren las acciones de derecho estricto? Ajá, el Michael. derecho estricto en las acciones, el juez, al emitir una decisión, debía atenderse a los términos Así es, planteados en el proceso sin tener facultad para tomar así en es, cuenta las circunstancias. así es. Él debía atenerse a los términos planteados en el proceso, ¿verdad? Sin Como, tener facultad para tomar en cuenta otras circunstancias. Tenía que solo sujetarse a lo que se planteó. No podía tomar en cuenta otras circunstancias que se dieran. Hablemos de las acciones de buena fe. ¿A qué se refiere cuando dice buena fe? Acciones de buena fe. como su palabra lo dice, profe, buena fe. El juez estaba plenamente facultado para investigar o interpretar. En la, Así es. en la época del emperador Justiniano, las Ajá. acciones de buena fe, en este sentido, Pero numerosa. Ajá. sí, eran numerosas. Sí. Ajá. Entonces, fueron numerosas, por lo que, como por ejemplo, la actio, por el socio que daba a las personas integraban en una sociedad. Exacto. Estas permitían integrar tanto lo que es el patrimonio, Exacto. las Ve, personas y y así viste que mismo. terminamos el tema. Este tema es corto y es bien bonito, ¿verdad? Entonces ellos tenían una acción para cada demanda. Te felicito, Michael, porque sé que estás leyendo, que llegas cansado del trabajo, ¿verdad? Y que llegas a leer. Y yo lo estoy comprobando en la videoconferencia de que sí estás estudiando, ¿verdad? Entonces, para mañana ya está puesta la otra clase, que son la Bueno, clasificación de los bienes. Mañana, entonces, lea, estudia la clasificación de los bienes y yo le estaré preguntando pasado mañana en otra videoconferencia. ¿Oye? Ahí le voy a mandar la invitación del Zoom a través de su WhatsApp, como ahora, para bueno, que se pueda muchas gracias. conectar. Bueno, Michael, pase buenas Muchísimas noches. gracias. Vaya a cenar. Bueno, Mucho gusto, Michael. ¿Cómo no? Buenas noches. bueno, buenas noches. Saludes a la familia. Muchísimas gracias, profe. ¿Cómo no, hijo? Claro que sí, estamos a la orden. Bueno.